Hola a todos. Vamos a hacer un problema que hace uso de los diagramas temperatura-composición. Aquí se encuentra el enunciado. Vais a parar la reproducción del vídeo para poder leer tranquilamente el enunciado y cuando terminéis podéis activarla de nuevo. Bueno, supongo que ya habréis leído el enunciado. Entonces, lo que nos dicen es que vamos a mezclar 2 moles de benceno y 2 moles de tolueno y nos piden que determinemos la composición de la fase vapor y de la fase líquida para este sistema a esta temperatura y presión. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama. Primero vamos a clarificar las zonas que suponen que nuestro sistema no está en una condición que solo es vapor. Todos estos puntos de aquí corresponden a esas condiciones de composición y temperatura para la cual solo existe el vapor. Aquí son la zona para las composiciones y temperaturas en las que solo tenemos el líquido, y a esta zona de aquí la zona correspondiente al líquido y el vapor, que coexisten, una zona donde coexisten ambas cosas. Bien, en nuestro caso concreto tenemos 2 moles de benceno y 2 de tolueno. Lo que tenemos que calcular es la fracción molar del benceno. Bueno, viéndolo así directamente vemos que es equimolar la composición, por tanto tiene que salir 0,5, pero bueno, haremos los cálculos para que lo vean todo el mundo. Entonces, la fracción molar de benceno sería el número de moles de benceno dividido por el número de moles totales. Da 0,5 y evidentemente la de tolueno también. Bien, si pintamos el punto que ya hemos pintado, que corresponde a 0,5 de benceno y a la temperatura en la que estamos trabajando, 370, vemos que el punto está en la zona donde coexiste el líquido y el vapor. Esto es lo que veríamos más o menos en nuestro sistema. Nuestro sistema estaría formado por líquido y vapor, la presión en una atmósfera y la temperatura a 370 Kelvin. Vamos a poner aquí al lado las fracciones molares de benceno y tolueno globales. ¿Qué nos piden? Pues ahora nos piden que determinemos las composiciones del líquido y del vapor. Hemos visto que la composición global es de 0,505, pero puede ser que en la fase vapor haya más benceno o más tolueno y en la fase líquida suceda lo contrario. Pues eso es lo que tenemos que calcular. Para hacer ello vamos a hacer uso del diagrama, quitaremos esta línea negra para verlo todo más claro. Lo primero que haremos es partir del punto e ir al encuentro, manteniendo la temperatura, por la línea de la misma temperatura, al encuentro con la curva que se llama del líquido, y de aquí leeremos en los porcentajes de aquí abajo. El resultado de la lectura es 0,35. Aquí hay que recordar que cuando estamos leyendo en el eje de las abscisas, aunque aquí pone fracción molar de benceno, que haría referencia a la total, realmente lo que estamos leyendo es la fracción molar en la fase líquida. Estamos leyendo esto cuando estamos haciendo una lectura sobre la curva del líquido. Porque ahora, cuando hagamos la lectura, bueno, vamos a poner primero los valores de... Tenemos 0,35 que hemos calculado, por tanto lo del tolueno será 1 menos esto, tenemos 0,65. Bien, hagamos la lectura de la composición de la fase vapor. Lo que hacemos es alargar una línea desde este punto al corte con la curva de vapor. Bien, ahora como vamos a leer sobre la línea de la curva de vapor, lo que leeremos aquí abajo será X de V, la fracción molar de la fase vapor, y el valor es 0,57. Bien, aquí insisto con este tema de que, aunque normalmente en los diagramas de fase aparece solo una etiqueta, realmente aquí estamos leyendo varias cosas diferentes, dependiendo la información que queramos. Bien, ponemos estos valores aquí. Como tiene que sumar 1 con la del tolueno, pues al restarle 1, al restar el 0,57 a 1, obtenemos esto. Con lo cual ya hemos obtenido lo que nos pedían, la composición de la fase líquida y la fase gaseosa. Vamos a pasar a la siguiente parte. Bueno, aquí hemos dejado la información que tenemos del apartado anterior. ¿Qué nos piden? Nos piden que determinemos cuántos moles forman la fase líquida y la fase vapor. Bien, para ello vamos a hacer uso de la regla de la palanca.
La regla de la palanca dice que el número de moles de la fase líquida multiplicado por la longitud de la fase líquida. ¿Qué es esto de la longitud de la fase líquida? La longitud de la fase líquida es la distancia que hay entre el punto este y el punto de corte con la curva del líquido. Pues bueno, como decíamos, el número de moles de la fase líquida multiplicado por L de la fase líquida tiene que ser igual al número de moles de la fase vapor por L del vapor. ¿Qué es la longitud esta al vapor? Pues bueno, lo marcamos aquí, es la distancia entre el punto correspondiente a nuestra temperatura y nuestra fracción molar global y el corte con la curva de vapor. ¿Cómo medimos esto? Pues bueno, se puede medir con una regla, se puede medir viendo los cuadraditos del papel milimetrado, pero mucho más sencillo es aprovechar que ya tenemos los valores estos. Sabemos que esto es 0,5, sabemos que esto es 0,35, por tanto L será 0,5 menos 0,35, 0,15. Y la L del vapor será pues 0,57 menos 0,5, 0,07. Si sustituimos estos valores en nuestra ecuación de la palanca, tenemos esto. Bien, aquí el problema es que tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas. Si queremos saber el número de moles de la fase líquida y la fase vapor, tenemos que añadir una ecuación más. Bien, pensemos que nos han dicho que hemos mezclado 2 moles de benceno y 2 moles de tolueno. Bien, pues fijaros que el número de moles de la fase líquida más el número de moles de la fase vapor sea el número de moles totales. Esta sería la ecuación que deberíamos introducir. Como hemos dicho hace un momento, hemos puesto 2 moles de benceno y 2 moles de tolueno. Luego el número de moles de totales sean 2 más 2 igual a 4. Con lo cual, pase lo que pase, la suma de moles de la fase líquida más de la fase vapor tiene que dar 4. Bien, pues ya tenemos un sistema de ecuaciones que simplemente resolvemos y obtenemos los resultados. Número de moles de la fase vapor 2,73, número de moles de la fase líquida 1,27. Bien, ¿qué significa esto? ¿Cuánto hay de benceno de tolueno? Pues no lo sabemos. Tendríamos que, como sabemos que el número de moles de la fase vapor son 2,73 y tenemos estas fracciones molares, pues cogiendo estos datos y estos podríamos calcular cuántos hay de benceno en la fase vapor y cuántos de tolueno. Pero como no nos lo piden en este problema, pues ya lo haremos en otro.